Desastres naturales es el tema de la mesa redonda que tuvo como invitados a los especialistas el doctor Miguel Díaz y a la doctora Gabriela Vera, quienes coincidieron que las inundaciones es algo que va a seguir padeciendo el Estado y por eso hay que buscar medidas para atender desastres. Se han construido presas, se ha tratado de mitigar, ¿no?, futuros eventos, pero es complicado, sobre todo también porque también se ha dado un crecimiento en el Estado, hay gente que tiene experiencia en desastres anteriores, gente que no la tiene, ¿no? Entonces se requiere buscar otras medidas, tratar de atender el desastre desde varias causas, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando de este tipo de fenómenos naturales que son frecuentes en la zona, también tenemos que hablar de otras causas que inciden también en esta formación del desastre. Pues, por ejemplo, algo que ocurre en Tabasco, pero que se ha visto en toda la República Mexicana, es, yo lo he visto en otros estados, es como acaba de pasar con el huracán Manuel en Guerrero, la construcción de fraccionamientos en zonas de riesgo, por ejemplo, ¿no?, que es un problema que ocurre a lo largo y ancho del país. A partir principalmente de analizar cómo se han generado condiciones de posibilidad, ¿no?, para los desastres, ¿no? Existen fenómenos que son recurrentes, repetidos, muchos de ellos tienen una relación con fenómenos hidrometeorológicos que son, tienen una duración o una repetición constante. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, por citar dos, ¿no?, de los más conocidos, y que tienen, digamos, efecto en precipitaciones pluviales, ¿no?, en el caso particular de Tabasco, ¿no? Y bueno, la presencia de dos cuencas que generan inundaciones anuales, inundaciones extraordinarias, ¿no?, en periodos más o menos conocidos, ¿no? O sea, uno ve que más o menos entre 10 años, a veces 12 años, antes en periodos más o menos de 5 años, que coinciden con estos fenómenos hidrometeorológicos, pues hay presencia de fuertes precipitaciones pluviales en la cuenca alta y la cuenca baja, ¿no? Cuando coinciden las precipitaciones en las dos cuencas, cuenca alta y cuenca baja, generalmente se generan estas condiciones de inundaciones extraordinarias, ¿no? Gabriela Vera considera que no existe una legislación que sancione y fraccionadoras realizan las investigaciones. Platicando precisamente con las personas, representantes de los municipios, decían, bueno, es que algunos municipios sí tienen la tecnología suficiente para hacer los estudios de mecánica de suelo, de estudios de riesgo, llegan las fraccionadoras y los que pueden realizar esos estudios lo realizan, los municipios que no pueden, se los dejan a los fraccionadores y ellos terminan haciendo esa investigación. Entonces, lo que le corresponde al presidente municipal es firmar, aceptar el acuerdo y terminan construyéndose fraccionamientos en zonas de riesgo, fraccionamientos que se van a inundar y desafortunadamente, cuando pasa el tiempo, se inundan. Sale, por ejemplo, los presidentes municipales, las fraccionadoras, también ocurre con mucha frecuencia, cambian el nombre, se les llama fraccionadores golondrinas. Ajá. Eso ocurre mucho en el norte, en varios estados, cambian el nombre, la razón social, y entonces cuando viene la inundación, van a la presidencia municipal y no hay responsables, van con los fraccionadores, pues estos ya no existen. Yo leí el plan de desarrollo del presidente Peña Nieto y sí menciona asunto de los fraccionamientos construidos en zonas de riesgo como una preocupación que hay que atender. Él lo señala, ¿no? Para Miguel Díaz, el gran problema es que no existen proyectos con visión regional o de cuencas. En términos de manejo integral de cuencas, por citar un tema, pues son temas que son seccionales. Desgraciadamente, por esa condición, se politizan, ¿no? Entonces es un tema de un sexenio. Lo vemos con los proyectos de atención contra las inundaciones en Tabasco, desde el PISI, pasando por el PIT, y ahorita ya tiene otro nombre. Híjole. Y pueden tener otra planeación, digamos, y hay una constante interrupción, ¿no? Esa falta de continuidad, de politizar el tema, de no concentrarlo a partir de decisiones técnicas, pues es yo creo que el principal enemigo, digamos, de ese tipo de temas, ¿no? Lo que veo es que ninguno de los tres tiene una visión ni regional, o sea, estamos entre dos cuencas. Se parte de la idea de que el problema es solo Tabasco, es una planicie, tenemos que partir de políticas realmente integrales, y en ese sentido que es una visión de cuencas. Todas estas situaciones, digamos, son proyectos, digamos, que que no tienen ese alcance regional, no tienen ese alcance a veces en términos de pensar que es un problema también binacional en una plataforma continental,
no tienen esa visión regional. Y luego es un proyecto sesgado generalmente a obras de infraestructura de ingeniería, es decir, cauces, canales, presas, como fue desde la Comisión de Río Grijalva. Y hay toda una serie de fenómenos como los impactos sociales, las vocaciones productivas, ¿no? Los impactos sociales de los desastres. Tampoco se respetaron. Que no se incluyen en los programas, no son preocupación de política pública. Sobre si es posible reconvivir con el agua, Gabriela Vera comentó que en Tampico la gente aprovecha las inundaciones, caso que en Tabasco no aplica. En lugares como Tampico, cuando a mí me tocaba platicar con pescadores, decían, es que yo no sé por qué dicen que esto es un desastre. Pues para nosotros pescadores lo que hacíamos era, cada vez que venía la inundación, pues tomábamos nuestro cayuco, pescábamos y seguíamos haciendo nuestra vida, ¿no? Teníamos que construir nuestra casa y ya, pero ahora dicen que esto es un desastre, ¿no? Esa es la parte. Esa es la parte. Que se perdió en el camino. Haciendo, viene la creciente y se generan las corrientes, tiran la atarraya. Y solita se llena. Y la vida continúa, ciertamente, pero para estas personas que de alguna manera han aprendido a vivir, ¿Cómo no? sin embargo, no lo es para todos, ¿no? Es importante conocer lo que piensa la gente, las estrategias de la gente, porque lo que ocurre en un desastre, quienes realmente toman las primeras medidas es la misma población. Y ya después llegan las autoridades a sacar a los damnificados, ¿no? A la gente que puedan sacar. Yo he estado en diferentes estados y curiosamente a veces siento que tengo el don de la ubicuidad en el sentido de que las respuestas de la gente son muy similares, ¿no? Algunas en campo, cuando me dicen, bueno, es que primero vamos a ver, en las zonas rurales, por ejemplo, vamos a ver cómo está el tamaño, si el río, cómo está creciendo, la velocidad del río, ponemos unos palos, por ejemplo, a la distancia de 1 metro de distancia cada uno y vemos el crecimiento. Entonces, si el crecimiento es muy rápido, empezamos a tomar medidas, ¿no? Tienen algunas estrategias que sí están implementando, pero la gente aquí está, digamos, mucho más acostumbrada al agua, ¿no? Y tiene más, digamos, algunas estrategias que son muy diferentes a las que se ocupan en el noreste. Miguel Díaz dijo que tiene que existir el reconocimiento territorial y vocacional y refirió que no existe en Tabasco un inventario estatal de humedales. Por ejemplo, en algunas zonas donde hemos hecho trabajo de campo, en el oriente, hacia el oriente de Villahermosa, localidades de Monal, por ejemplo, Torno Largo, donde hay una fuerte presencia ganadera, aunque ahorita hay todo un proyecto hídrico, las famosas escotaduras, pues había un reconocimiento de qué zonas se inundaban, que tenían un aprovechamiento, por ejemplo, en un tipo de pasto que crecía en las zonas inundables, y mover su ganado, por ejemplo, a zonas que sabían que no se iban o regularmente no se inundan, ¿no? Todo este tipo de experiencias, digamos, son las que hay que recuperar en términos de generar un aprovechamiento acorde a las vocaciones y a los conocimientos locales. ¿Cómo pasó de ser crecientes, ahorita un poquito parafraseando eso, a ser un desastre, ¿no? El problema es que de 2007 las avenidas fueron similares, incluso mayores en 2010, que eso poco se ha comentado, digamos, a nivel del tema, porque en 2010 fueron avenidas por ahí de agosto, ¿no? Fueron mucho antes de lo que generalmente se empezó a hacer en estos últimos años, porque generalmente las grandes avenidas se eran en agosto, curiosamente. Entonces ahorita son en octubre, finales, principios de noviembre, y esta situación pues sí genera, yo diría que no hay que partir de esta situación nuevamente de ocurrencia, sino hay que generar los estudios para conocer cuáles son los fenómenos, por lo menos fenómenos y causas principales que generan este tipo de fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Hay un esfuerzo que se realizó hace unos años, un poquito exitoso, muy criticado, pero es lo que se llamó el Inventario Nacional de Humedales, que es la identificación de los cuerpos permanentes de agua por diferente tipo de vegetación y ubicación en el país. Pero a nivel estatal no sabemos con claridad, ¿no? Cuántos humedales tenemos, cuántas lagunas, por ejemplo, tenemos, qué volumen alcanza en su periodo máximo, qué volumen alcanza en su periodo mínimo, qué aprovechamiento tienen esos cuerpos de agua, para generar estrategias y conocer digamos, ahora sí que con una perspectiva histórica, qué zonas son de repetida vulnerabilidad. Eso no lo sabemos. Para finalizar, los doctores dejaron en claro que tiene que haber trabajo colectivo de parte de todos los investigadores e hicieron un llamado de tomar en cuenta a los investigadores de la UJAT y el Colegio de Posgraduados, donde existe gente talentosa. Se requiere el trabajo conjunto de muchos investigadores, personas que estén interesadas en trabajar sobre el tema de desastres desde diferentes ángulos. Eso es muy necesario,
porque se desarrolla, se hace un sesgo y se desarrolla con cierto enfoque, y tenemos mucha investigación, por ejemplo, y aún falta, ¿no? Sobre fenómenos naturales, falta, como comentaba el doctor Miguel, este asunto de los estudios de humedales, ¿no? Además, quiénes se asientan en las lagunas, falta un montón de investigación todavía, primero saber qué tenemos y luego ver qué podemos proponer, porque a veces damos propuestas sin saber lo que hay. Yo sería de la idea de que hay que generar un estudio puntual, no un estudio de 10 años, algo así muy concreto, para ver las posibles repercusiones que podrían tener, por ejemplo, por un tema que se ha tocado, digamos, como muy anecdótico, pero que es serio, que es todo este fenómeno de la intrusión salina y el gran tema, digamos, de la pérdida de la superficie de playa. Debe haber una incorporación de la academia local, ¿no? Hay experiencia enorme en la UJAT, por ejemplo. Un montón de investigadores. Colegio posgraduados, ¿no? Un problema central es que la academia poco se ha focalizado en generar sugerencias puntuales de política pública. En general nos quedamos en el ambiente... No lo aterriza en lo particular. Exactamente. O en artículos, poco en sugerencias. Yo creo que lo que hay que hacer es una agenda científica, ¿no? Y esa es una convocatoria de las instancias gubernamentales sobre temas prioritarios para el Estado. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.